Si ya sufriste un infarto, la pregunta ya no es si el colesterol importa o no. La verdadera pregunta pasa a ser mucho más seria. ¿Cómo reducir al máximo la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir sin ignorar ni el riesgo de la enfermedad ni los posibles efectos del medicamento? Mucha gente sale de un infarto profundamente confundida. Por un lado escucha que las estatinas son indispensables. Por otro lado escucha que las estatinas son peligrosas, que causan muchos problemas, y termina atrapada en el medio, con miedo del medicamento y también con miedo de dejarlo. Y yo entiendo perfectamente esa angustia, porque después de un susto tan grande, lo que una persona más desea es una respuesta clara y honesta. Soy Edu Rodríguez, farmacéutico, bioquímico y educador en salud. Y hoy quiero explicarte esto de una forma simple, sin exageraciones y sin alarmismo. Porque cuando una persona ya sufrió un infarto, la conversación cambia por completo. No podemos hablar de este tema igual que hablaríamos con alguien que nunca tuvo un evento cardiovascular. Antes que nada, quiero recordarte algo importante. Un infarto no es solo una palabra pesada que asusta. Un infarto significa que un tejido se quedó sin sangre y sin oxígeno el tiempo suficiente como para lesionarse. Cuando eso ocurre en el corazón, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Dicho de forma sencilla, una arteria que debería llevar sangre al músculo cardíaco se bloquea, y esa parte del corazón empieza a sufrir. En la práctica, es como si la carretera que transporta oxígeno quedara cerrada. Si el bloqueo dura lo suficiente, las células del corazón empiezan a morir. Por eso un infarto es tan grave. Y por eso también una persona que ya pasó por esto debe ser vista de una manera diferente. Yo siempre digo que aquí hay dos conversaciones totalmente distintas. La primera es la conversación con alguien que tiene el colesterol alterado, pero nunca ha tenido un infarto. La segunda es la conversación con alguien que ya lo tuvo. Esas dos personas no pueden ser tratadas como si estuvieran en la misma situación. Cuando una persona nunca ha infartado, la decisión sobre usar o no una estatina suele depender de un análisis más amplio. No se trata solo de mirar un número aislado en un análisis de sangre. Hay que pensar en el riesgo global, en si hay o no placa, en qué tipo de placa existe, en los antecedentes familiares, en la inflamación, en la composición corporal, en la glucosa, en el estilo de vida, en la presión arterial, en el tabaquismo, en la edad y en varios otros factores. No toda persona con colesterol alto necesita automáticamente una estatina. Pero cuando una persona ya sufrió un infarto, estamos frente a un organismo que ya mostró una enfermedad cardiovascular clínicamente relevante. Ese corazón ya sufrió. Esa circulación ya dio una señal clara de que algo importante estaba ocurriendo. Y eso cambia por completo el peso de la decisión. Este es el punto que mucha gente no entiende. Después de un infarto, la principal preocupación ya no es debatir teorías de Internet. La principal preocupación es reducir el riesgo de recurrencia. Porque quien ya tuvo un infarto entra en un grupo de mayor riesgo de sufrir nuevos eventos. Y precisamente por eso las estatinas aparecen con tanta fuerza en las guías médicas. No porque sean medicamentos perfectos. No porque estén libres de efectos secundarios. Sino porque, en este contexto, el riesgo de no controlar bien la situación puede ser demasiado alto. Ahora quiero decirte algo muy importante. Decir que una estatina puede ser necesaria después de un infarto no significa que el tratamiento deba reducirse a tragarse una pastilla y seguir viviendo exactamente igual. Ese es un error enorme. Un error muy común. Y, en mi opinión, uno de los más peligrosos. Hay personas que sufren un infarto, salen del hospital con varias recetas, comienzan a tomar una estatina, un antiagregante, medicamentos para la presión y tal vez otros más, y creen que el problema ya está resuelto. Pero no es así. El medicamento pasa a ser parte del tratamiento, pero no sustituye el cambio del terreno biológico que ayudó a producir ese infarto. Porque piensa conmigo. Si la persona sigue siendo sedentaria, sigue durmiendo mal, sigue con sobrepeso, sigue inflamada, sigue fumando, sigue viviendo bajo mucho estrés, sigue comiendo exceso de azúcar, harina refinada, ultraprocesados y grasas de mala calidad, entonces sigue alimentando el mismo ambiente que ayudó a generar la enfermedad. El medicamento solo no borra eso. Por eso a mí me gusta pensar en este tratamiento en dos niveles. En el primer nivel, sí, están los medicamentos. En el segundo nivel está el estilo de vida.
Y un buen tratamiento después de un infarto necesita ambos. Yo sé que muchas personas tienen miedo de las estatinas por los efectos secundarios. Y ese miedo no apareció de la nada. Las estatinas sí pueden causar problemas en algunos pacientes. Algunas personas se quejan de dolor muscular, debilidad, alteración de enzimas hepáticas, malestar, menos energía y otras molestias. No todo el mundo lo va a sentir, pero puede ocurrir. Entonces, la discusión madura no es fingir que una estatina es un medicamento mágico e inofensivo. Pero tampoco es demonizarla y decirle a todo el mundo que la deje. La discusión madura es esta, en un paciente que ya sufrió un infarto, cómo usar el tratamiento de la manera más inteligente posible, con la menor carga de efectos secundarios y el mayor nivel de protección. Y aquí entra una idea que para mí es muy importante. En muchos casos, el objetivo no es simplemente tomar una estatina, porque eso es lo que se hace después de un infarto. El objetivo es alcanzar una meta, generalmente con un enfoque muy fuerte en reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, dentro de la estrategia definida por el cardiólogo. En otras palabras, el centro de la conversación es el riesgo cardiovascular y los objetivos terapéuticos, no solo la pastilla. En la práctica, esto abre espacio para una forma más estratégica de pensar. Porque hay pacientes que, con un seguimiento médico adecuado, logran combinar grandes mejoras en el estilo de vida con dosis más bajas de estatinas, o con herramientas adicionales en lugar de depender solamente de dosis más altas. Eso no es algo para hacer por cuenta propia. Pero sí es una conversación válida dentro de una buena consulta médica. Entonces, ¿cuáles son los cambios que realmente importan? El primero es la alimentación. Después de un infarto, la alimentación ya no puede tratarse como un detalle secundario. La persona necesita reducir aquello que empeora la inflamación, la resistencia a la insulina, los triglicéridos altos, el aumento de peso y el daño vascular. Estoy hablando especialmente de exceso de azúcar, refrescos, harinas refinadas, galletas, pasteles, demasiado pan, postres frecuentes, ultraprocesados y patrones de alimentación muy inflamatorios. Al mismo tiempo, la persona necesita abrir espacio para comida real. Verduras, legumbres, frutas en cantidades adecuadas, aceite de oliva, frutos secos, pescado, proteína de buena calidad y una alimentación más limpia en general. Dependiendo del caso, un patrón tipo mediterráneo bien construido puede ser muy útil. La segunda gran pieza es el ejercicio físico. Y no estoy hablando de convertirse en atleta. Estoy hablando de reconstruir el cuerpo. El entrenamiento de fuerza, cuando está autorizado y bien guiado, ayuda a la composición corporal, a la sensibilidad a la insulina, a la masa magra y a varios marcadores importantes. El ejercicio aeróbico ayuda al acondicionamiento, a la circulación, al control metabólico y a la salud cardiovascular. Una persona que ya tuvo un infarto no puede pensar que la actividad física es opcional. Pasa a ser parte del tratamiento. La tercera pieza es el sueño. Mucha gente subestima esto. Dormir mal mantiene al cuerpo más inflamado, empeora la presión arterial, empeora el control de la glucosa, aumenta el estrés fisiológico y dificulta la recuperación. Después de un infarto, el sueño tiene que ser tomado en serio. La cuarta es el control del peso y de la grasa abdominal. No por estética, sino porque el exceso de grasa visceral está relacionado con inflamación, resistencia a la insulina y peor riesgo cardiometabólico. La quinta es dejar de fumar, si la persona fuma. En este punto no hay término medio. El cigarrillo es uno de los peores saboteadores posibles para alguien que ya tuvo un evento cardiovascular. La sexta es controlar la diabetes, la hipertensión y los triglicéridos. Porque un infarto rara vez es una historia de un solo marcador. Normalmente hay un entorno metabólico completo detrás. Ahora bien, además de las estatinas, hay situaciones en las que el médico puede considerar otras herramientas para ayudar en el control del colesterol y en la reducción del riesgo, incluyendo opciones que actúan por mecanismos diferentes. Eso debe individualizarse. Lo que quiero que entiendas es que existe medicina más allá de toma esto y ya está. Pero ese plan tiene que construirse con responsabilidad. Yo veo algunos pacientes que mejoran tanto su alimentación, bajan de peso, ganan condición física, controlan su presión, su glucosa, su inflamación y otros marcadores, que con el tiempo el tratamiento puede refinarse. A veces la dosis del medicamento puede ajustarse.
A veces puede añadirse otro fármaco. A veces el médico encuentra una forma más elegante de mantener la protección sin sobrecargar tanto al paciente. Pero eso es una decisión clínica. No es una decisión de Internet. Y este punto es esencial. Si ya sufriste un infarto, no suspendas tu estatina por tu cuenta porque leíste comentarios en Internet o viste a alguien diciendo que el colesterol es un mito y que el medicamento es veneno. Ese tipo de decisión puede salir muy caro. El momento del pensamiento irresponsable terminó el día en que ocurrió el infarto. A partir de ahí, lo que necesitas es estrategia, prudencia y un seguimiento serio. Al mismo tiempo, tampoco quiero que creas que estás protegido solo porque tomas el medicamento. Si ya tuviste un infarto, la gran pregunta no es solo qué medicamento tomo. La gran pregunta es qué tipo de vida estoy construyendo después de la advertencia que mi cuerpo me dio. Porque un infarto, además de ser una enfermedad, también puede convertirse en un punto de inflexión. Algunas personas usan ese susto para reconstruir su salud. Aprenden a comer mejor. Vuelven a moverse. Bajan de peso. Duermen mejor. Cuidan su salud mental. Controlan el estrés. Dejan de fumar. Siguen el tratamiento correctamente. Y eso cambia la dirección de su futuro. Entonces, si tuviera que resumir todo en una respuesta honesta, te diría esto: si ya sufriste un infarto, una estatina sí puede ser un buen medicamento para ti, y en muchos casos será una parte importante del tratamiento. Pero no debe verse como una solución completa por sí sola. Debe verse como una pieza dentro de una estrategia más amplia para reducir el riesgo de otro evento. El mejor escenario no es elegir entre medicamento o estilo de vida. El mejor escenario es usar lo que la medicina considere necesario, bajo un seguimiento adecuado, y al mismo tiempo transformar tu cuerpo en un terreno mucho menos favorable para que ocurra otro infarto. Si esto te hizo sentido, dale me gusta al vídeo y suscríbete a Edu Consejos de Salud. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que sufrió un infarto y realmente cambió su vida después de eso? ¿O sigue atrapado en la idea de que solo el medicamento lo resuelve todo?